¿Alguna vez te has detenido a pensar si tu abuelo o tu abuela son solo miembros de tu familia o si existe algo mucho más profundo detrás de ese vínculo? Y si te dijera que en realidad pueden ser espíritus muy antiguos reencarnados con una misión clara, guiarte, protegerte y despertarte espiritualmente. Durante mucho tiempo, la figura de los abuelos fue vista solo desde la óptica del cariño, la ternura y la experiencia adquirida con la edad. Pero la espiritualidad, según el espiritismo codificado por Allan Kardec, nos ofrece una clave reveladora. Nadie está en nuestra familia por casualidad. Y los lazos que nos unen a nuestros abuelos, especialmente con aquellos con los que sentimos una afinidad casi inexplicable, pueden ser restos de conexiones milenarias. Imagínate, un abuelo que hoy toma tu mano y te cuenta historias de su infancia puede haber sido tu maestro espiritual en otra existencia. Una abuela que cocina con amor y te escucha en silencio puede haber sido en una vida pasada tu madre, tu hija o incluso tu orientadora en el plano espiritual. Estos reencuentros reencarnatorios forman parte de una ingeniería divina extremadamente precisa. Según Allan Kardec, los lazos de familia no se rompen con la muerte. Al contrario, se hacen más fuertes y más estrechos. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 4, ítem 18. Esto significa que los vínculos que cultivamos aquí continúan existiendo del otro lado. Y muchas veces, los espíritus vuelven a reencarnar juntos para concluir aprendizajes iniciados en otras vidas. Y más aún, algunos regresan en posiciones estratégicas como abuelos para mantener la estabilidad emocional y espiritual de la familia. Chico Xavier, en muchas de sus cartas psicografiadas, reveló mensajes de abuelos que seguían velando por sus nietos incluso después de haber desencarnado. No como simples espíritus apegados, sino como verdaderos mentores familiares, sosteniendo, inspirando e incluso alejando peligros espirituales de sus seres queridos. ¿Cuántas veces has sentido que tu abuelo te entendía profundamente sin necesidad de palabras? ¿O que tu abuela sabía exactamente lo que necesitabas oír, incluso sin que le dijeras nada? Y esa sensación de paz solo por estar a su lado. Eso puede ser más que una simple convivencia, puede ser una misión espiritual. En este video, vamos a sumergirnos juntos en esta verdad poco hablada, pero profundamente transformadora. Vamos a entender, con base en las enseñanzas de Kardec, Chico Xavier y André Luis, cómo los abuelos muchas veces son designados como pilares espirituales de las familias y cómo eso puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con ellos y con tu propia jornada. Ahora, prepara tu corazón, porque la verdad que está a punto de ser revelada puede transformar no solo tu visión sobre tus abuelos, sino también tu propio papel dentro de tu familia espiritual. Cuando hablamos de la posibilidad de que los abuelos sean guías espirituales reencarnados, necesitamos volver al fundamento de la doctrina espírita, la reencarnación y los lazos que se perpetúan más allá de una única existencia. Allan Kardec fue enfático al afirmar que los vínculos familiares no son obra del azar, sino lazos de afinidad que se han ido construyendo a lo largo de muchas vidas. En el capítulo 4 de El Evangelio según el Espiritismo, Kardec aborda la reencarnación como ley natural de la justicia divina. Afirma que los espíritus reencarnan en núcleos familiares con propósitos muy bien definidos. A veces vuelven como padres e hijos, hermanos o incluso como abuelos y nietos. Esto ocurre para fortalecer los lazos de amor, reparar faltas del pasado y continuar misiones espirituales iniciadas en otras vidas. Es aquí donde comienza la gran revelación. Muchos abuelos vienen a la tierra no solo para acompañar el crecimiento de los nietos, sino para servir como anclajes espirituales. ¿Y por qué como abuelos? Porque muchas veces la función de abuelo o abuela trae consigo una autoridad serena, una sabiduría más acogedora y una energía emocional más estabilizadora, características ideales para ejercer influencia espiritual. Kardec dice en la pregunta 203 de El Libro de los Espíritus, los espíritus que deben unirse son, en la mayoría de los casos, llevados a aproximarse por los medios ordinarios de la vida. Es decir, el medio familiar es un instrumento divino de reencuentros programados. Esto significa que aquellos que están más próximos a nosotros, incluso vosotros, no están ahí por casualidad. Además,
Cuando miramos la función de los abuelos con una mirada espiritualizada, percibimos que muchos de ellos asumen papeles de mediadores energéticos dentro de la casa. Cuando los padres están sobrecargados emocionalmente, los abuelos, con su madurez, asumen el liderazgo silencioso del hogar. Son ese abrazo acogedor, el consejo desinteresado, la oración silenciosa hecha por la noche por un nieto que ni siquiera imagina lo mucho que está siendo protegido. Kardec aún añade que las misiones espirituales pueden venir ocultas tras los papeles más simples de la vida. Lo que a los ojos humanos parece una vida común puede ser en realidad una existencia extremadamente significativa desde la óptica del mundo espiritual. Un abuelo humilde, jubilado, que cuenta historias en el patio, puede ser un espíritu de gran elevación que pidió reencarnar en aquella familia solo para mantener unidos los corazones en prueba. Es por eso que, cuando miramos a nuestros abuelos, debemos ver más que simples lazos de sangre. Debemos ver espíritus que nos acompañan desde hace mucho tiempo, que nos conocen profundamente y que quizás estén con nosotros para guiarnos en la dirección del bien, discretamente, con amor y sabiduría. Esta es la base espiritual que vamos a profundizar en los próximos bloques. Preparaos para conocer relatos reales que confirman esta verdad revelada por el espiritismo. El papel de los abuelos es mucho más sagrado y espiritual de lo que la mayoría de nosotros jamás imaginó. La teoría espírita cobra vida cuando nos encontramos con los innumerables relatos reales que confirman la actuación espiritual de los abuelos en la vida de los nietos. Chico Xavier, por medio de sus psicografías, fue responsable de revelar decenas, si no cientos, de comunicaciones de abuelos desencarnados que aún actuaban como verdaderos protectores espirituales de sus familias. Un caso emblemático ocurrió en Uberaba en los años 80. Durante una reunión pública, Chico psicografió una carta de un espíritu llamado Doña Matilde, una abuela que había desencarnado hacía más de 15 años. La carta iba dirigida al nieto, Juan Carlos, que enfrentaba un periodo de depresión profunda y pensamientos suicidas. En el mensaje, Matilde describía con detalles escenas de la infancia del nieto, la receta del bizcocho de maíz que ella solía hacer y el cariño con que lo arropaba en las noches frías. Pero lo más impresionante fue la alerta que dejó. Decía que él estaba siendo blanco de influencia de espíritus desequilibrados y que ella, desde el plano espiritual, venía intercediendo por él todas las noches. Después de leer la carta, Juan Carlos lloró convulsivamente y dijo que la noche anterior había tenido un sueño muy vívido con su abuela, que lo abrazaba y decía: «Aún no es hora, hijo mío. Este relato es solo uno entre tantos». André Luis, en Entre la Tierra y el Cielo, describe una escena emocionante en la que una señora desencarnada intercede por su nieto durante un juicio espiritual en el plano astral. El niño había sido víctima de abusos y malos tratos, y la abuela, que ya estaba desencarnada, rogaba a los benefactores espirituales para que pudiese acompañar al nieto en su próxima encarnación, aunque para ello tuviese que volver en un cuerpo frágil, solo para ampararlo. Este tipo de sacrificio voluntario es común entre espíritus ligados por lazos profundos de amor. Según los mentores de la colonia espiritual, Nuestro Hogar, los espíritus superiores muchas veces reencarnan en papeles que favorecen su misión de asistencia, y el papel de abuelo o abuela es ideal para esto, pues les da acceso al niño desde los primeros años, con afecto, proximidad y autoridad moral. En el propio libro Nuestro Hogar, André Luis relata diversas veces que los vínculos afectivos no desaparecen con la muerte y que muchos espíritus mantienen tareas junto a la familia que dejaron en la tierra. Algunos incluso se convierten en verdaderos guardianes espirituales, los famosos ángeles de la guarda, pero con lazos de sangre, lo que profundiza aún más su actuación. Estas evidencias nos muestran que no se trata solo de teoría, son hechos, son cartas psicografiadas, son rescates descritos en obras mediúmnicas, son sueños vívidos e intuiciones claras que revelan la presencia constante de abuelos, incluso después de la muerte, junto a sus nietos. Y esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Cuántas veces has sentido la presencia de tu abuelo o de tu abuela, incluso después de su partida? Tal vez no fuese solo nostalgia, tal vez
fuese presencia espiritual. Comprender que los abuelos pueden ser espíritus reencarnados, con la misión de guiarnos espiritualmente, transforma completamente la manera en que vemos a la familia. Este entendimiento tiene implicaciones profundas, tanto en el plano material como en el espiritual. Deja de ser solo un vínculo sanguíneo para convertirse en un reencuentro de almas comprometidas con la evolución mutua. En la práctica, esto significa que los abuelos pueden actuar como verdaderos filtros energéticos dentro del hogar. Muchos nietos crecen rodeados de conflictos, desequilibrios emocionales o padres espiritualmente inmaduros. Es en este escenario que los abuelos entran como pilares de sustentación. Ellos acogen, escuchan, enseñan, muchas veces en silencio y con una paciencia que no viene solo de la edad, sino de una maduración espiritual construida a lo largo de varias existencias. El espíritu Emmanuel, por medio de Chico Xavier, enseñaba que la misión de los más viejos junto a los más jóvenes es la de traer la herencia espiritual de los siglos. Esto quiere decir que los abuelos no están ahí solo para transmitir valores culturales, sino para reactivar memorias espirituales. Muchas veces, cuando un abuelo enseña una lección de vida simple, está en realidad recordando al nieto algo que él ya sabía, pero había olvidado al reencarnar. Además, el impacto espiritual del papel de los abuelos se revela claramente en las situaciones límite de la vida. ¿Cuántos jóvenes fueron salvados de caminos de autodestrucción por el amor incondicional de una abuela? ¿Cuántos nietos que crecieron sin padres fueron criados con dignidad y valores por sus abuelos? Estos actos de sacrificio no son meros gestos humanos, son misiones espirituales ejecutadas con plena conciencia, aunque intuitiva, de su importancia. El médium Divaldo Franco cuenta en una de sus palestras que, durante una sesión de desobsesión, un espíritu sufriente se rehusaba a recibir ayuda hasta que oyó la voz de su abuela, que apareció como un punto de luz. Ella lo llamó por el apodo de infancia, recordó un momento de cariño y el espíritu se derrumbó en lágrimas. Aquella memoria afectiva tan poderosa fue el detonante necesario para su entrega al tratamiento espiritual. Esta escena nos muestra algo profundo. Los abuelos tienen la llave emocional y espiritual de muchos corazones. Ellos son el puente entre el pasado y el presente, y muchas veces entre el dolor y la cura. Al entender esto, puedes pasar a mirar a tus abuelos con una nueva mirada. Si están vivos, acércate y escucha sus historias. Aprende con su experiencia. Si ya partieron, conéctate con ellos por la oración, por la gratitud, por la memoria afectiva, porque los lazos espirituales no se rompen con la muerte. Por el contrario, se fortalecen. Y tal vez, solo tal vez, descubras que aquella presencia serena a tu lado era desde el inicio mucho más que un abuelo o una abuela. Era un espíritu que escogió amarte en una vida más para que ambos evolucionasen juntos. Si los abuelos tienen, de hecho, una misión espiritual profunda en nuestras vidas, la pregunta natural que surge es: ¿cómo podemos fortalecer esa conexión con ellos, especialmente cuando ya partieron para el mundo espiritual? El espiritismo, con su base doctrinaria sólida, nos ofrece métodos claros, seguros y eficaces para ese reencuentro de alma a alma. El primero y más esencial es la oración sincera. Allan Kardec, en El Evangelio según el Espiritismo, afirma que la oración es siempre agradable a Dios cuando dictada por el corazón. Esto significa que no es la fórmula, sino la emoción, la intención y el amor que llegan hasta el espíritu con quien queremos conectarnos. Si tu abuelo o abuela ya desencarnó, reserva algunos minutos para orar con el corazón lleno de gratitud. Recuerda momentos vividos juntos. Visualiza el rostro, el olor, la risa. Este tipo de vibración alcanza al espíritu inmediatamente, como una brisa tibia en un ambiente frío. Espíritus elevados, incluso ocupados en tareas en el plano espiritual, perciben esa vibración y responden con protección, inspiración e intuición. Otro recurso poderoso es el diálogo mental. Chico Xavier practicaba esto frecuentemente. Conversaba con su madre desencarnada, con Emmanuel, con espíritus amigos. Puedes hacer lo mismo con tus abuelos. Al sentir nostalgia, al precisar de un consejo, silencia la mente. Piensa con cariño en ellos y di todo lo que te gustaría. Puede parecer simple, pero este es un mecanismo real de conexión entre dimensiones.
Además, están los sueños conscientes, también llamados de encuentros durante el desdoblamiento nocturno. El espíritu André Luis explica en Liberación que durante el sueño físico, nuestro espíritu puede desprenderse parcialmente del cuerpo y visitar a entes queridos desencarnados. ¿Cuántas personas relatan sueños tan vívidos con sus abuelos, con olores, voces y abrazos? Muchos de esos encuentros no son creaciones del inconsciente, son visitas reales, aunque no siempre completamente recordadas al despertar. Para aumentar la lucidez en esos encuentros, la sugerencia es mantener una rutina espiritual antes de dormir, lectura de un trecho edificante, una oración serena y evitar contenidos perturbadores. Estos hábitos facilitan el acceso a esferas espirituales más elevadas y tornan los sueños más claros y significativos. Y para quien los tiene aún encarnados, el método es más simple y poderoso: la convivencia con presencia y escucha verdadera. Muchos esperan que los abuelos partan para sentir la falta de lo que no vivieron, pero aún hay tiempo. Siéntate a su lado, escucha sus historias, aunque repetidas muchas veces. Esas historias son pistas espirituales, son memorias que cargan lecciones no solo para ti, sino para toda la línea familiar. Por fin, nunca subestimes la práctica del Evangelio en el hogar. Esa reunión semanal de lectura y oración en familia armoniza el ambiente, fortalece los lazos espirituales y atrae la presencia de nuestros benefactores. Entre ellos puede estar exactamente aquella abuela o aquel abuelo que tanto amamos y que ahora, del otro lado de la vida, continúa guiándonos. Cuando hablamos en amor familiar que trasciende el tiempo y la materia, es imposible no recordar de Chico Xavier. Él fue tal vez el mayor ejemplo vivo de la aplicación del espiritismo con humildad, dulzura y dedicación absoluta a los lazos del corazón. Sus palabras sobre los abuelos y sobre los vínculos familiares son verdaderas perlas espirituales que aún hoy iluminan los caminos de quien busca respuestas. En diversos mensajes psicografiados por Chico, especialmente en los libros de la serie Cartas de una muerta y Nuestro hogar, las voces desencarnadas manifestaban su profundo amor y preocupación con sus nietos. Pero lo que más llama la atención es el tono de los mensajes. Nunca había desesperación, apenas amor equilibrado, fe en el futuro y un tipo de sabiduría que solo los espíritus más experimentados alcanzan. Chico decía que los abuelos son como árboles frondosos en medio a la tempestad. Ellos no gritan, no se imponen, mas sustentan el abrigo con sus raíces profundas. Él veía en la figura de los abuelos una expresión del propio Cristo: amor que instruye sin acusar, presencia que consuela sin cobrar. Para él, los abuelos eran reencarnados con el corazón ya lapidado, misioneros del cotidiano, enviados para mantener la llama de la armonía acesa en las familias. Un ejemplo tocante aconteció en una carta psicografiada por Chico en los años 70. Un espíritu llamado Ernesto, que en vida fuera abuelo de una niña llamada Marina, apareció para consolar a la nieta después de su muerte precoz por un accidente. La carta describía el juguete preferido de la nieta, el apodo que solo él usaba con ella y el momento exacto en que ella dormía en su colo después de las historias. Ernesto explicaba que reencarnara sabiendo que tendría poco tiempo, mas que su misión era evitar que Marina siguiese por un camino sombrío en otra encarnación. Con su presencia breve más marcante, él reencaminó su nieta para un futuro más leve. Marina, al leer la carta, desabó. Dijo que siempre sentía que su abuelo era más que apenas su abuelo, y estaba cierta. Ese tipo de revelación nos lleva a reflexionar sobre cuántos Ernestos ya pasaron por nuestras vidas, cuántos abuelos silenciosos, discretos, mas profundamente sabios, escogieron reencarnar en nuestras familias por puro amor, cuántos están a nuestro lado o mismo ya partieron mas continúan celando por nosotros con ternura. Chico Xavier enseñaba que el amor es la única herencia que llevamos de una vida para otra, y los abuelos, con su generosidad, construyen ese legado todos los días, sea con un bolo hecho con cariño, una historia contada en la baranda o una prece hecha de joelhos sociños en el cuarto. Nunca subestime un abrazo de abuelo, nunca ignore el silencio de una abuela. A veces allí está un espíritu milenar trabajando para que usted no pierda el rumbo de su misión. Y como decía Chico, los ángeles también embelecen y por amor tórnanse nuestros abuelos.
Ahora que usted caminó conmigo por esas reflexiones tan profundas, yo te pregunto, ¿será que usted está realmente enxergando quién son espiritualmente sus abuelos? ¿Será que ya agradeció por lo que ellos representan, no apenas como miembros de la familia, mas como espíritus que tal vez escogieron estar allí por amor y misión? Al longo de ese roteiro, vimos que los abuelos, a la luz de la doctrina espírita, no son simples coadyuvantes de la historia familiar. Por el contrario, son muchas veces los alicerces invisibles que sustentan hogares enteros con su energía, su sabiduría y arriba de todo con su amor incondicional. Son espíritus que pueden haber vuelto para equilibrar karma, para proteger usted de influencias negativas o hasta para impulsionar su misión espiritual en esta vida. Y mismo cuando desencarnan, continúan por perto la espiritualidad. El texto nos enseña que la muerte es solo un cambio de plan y que los lazos de afecto sincero continúan vivos. Puedes sentirlo en un sueño, en un recuerdo repentino, en una intuición que parece venir de la nada. De hecho, puede ser ese abuelo que partió, pero que sigue velando por ti, o esa abuela que continúa orando por tu paz espiritual, incluso desde el plano invisible. Ante esto, quiero invitarte a actuar, sí, a actuar espiritualmente. Empieza con la gratitud hoy mismo. Envía mentalmente o personalmente un gracias a tus abuelos. Si están vivos, abrázalos con la conciencia de que puedes estar delante de un espíritu misionero. Si ya partieron, enciende una vela, haz una oración, dedica un momento de oración, habla con ellos con el corazón. Después, practica la escucha, oye sus historias, sus consejos. A veces puedes encontrar allí la respuesta que llevas pidiendo en oración tanto tiempo. Y más aún, trae a tus abuelos al centro de tu vida espiritual. Si haces el evangelio en el hogar con vídeos, incluso en pensamiento, si estudias espiritismo, comparte con ellos los aprendizajes, aunque sean simples. Y por último, pasa esta conciencia adelante. Muchas personas aún viven presas de una visión superficial de la familia, sin entender que están rodeadas por almas antiguas que las aman profundamente. Comparte este vídeo, este conocimiento, con quien sabes que necesita rescatar el valor espiritual de la propia familia. Como decía Chico Xavier, nadie cruza nuestro camino por casualidad y no entramos en una familia sin razón. Si estás donde estás, es porque hay una misión ahí, y tal vez esté justamente al lado del sillón donde tu abuelo suele dormitar, o en la sonrisa serena de aquella abuela que nunca dejó de orar por ti. Al final, los verdaderos guías espirituales no siempre visten túnicas blancas y flotan en nubes de luz. A veces,